amargos o dulces, en soledad o acompañados. Los mates del sábado por la mañana se ceban con palabra de campo. Y seguimos en Palabra de Campo y como ya hemos comentado en parte del programa, es una semana sumamente atravesada por APRESID, ¿no? Por el Congreso que se ha realizado en Rosario, la verdad que con buena convocatoria. Volvió a Rosario APRESID. La verdad que había mucha gente muy contenta por eso, sí. Muy contenta, porque sienten casi todos que, como decía antes, que APRESID es Rosario. Sí. Pero bueno, veremos qué pasa. Son decisiones que tienen que ver con la organización. Después, si sigue en Rosario o no, es uno de los temas que a mucha gente que es del sector y que estaba ahí en la muestra le preocupa saber. Si le gusta, hay como mucha inquietud. Si volverá a Capital, se quedará en Rosario. Es como una... Mientras se está desarrollando. Sí. Porque se piensa en lo porque próximo. Medio... Claro, ¿viste? Es como Espoagro. Terminas Espoagro y estás pensando en la siguiente. Termina la rural, pensás en la siguiente. La vida misma, tal cual. Bueno, pero con mucha idea de seguir pensando en cómo producir más y mejor, con el suelo como protagonista, con la sostenibilidad también como protagonista. Muchas empresas han pasado por allí. Mirta Toribio es jefa del área de investigación y desarrollo de Profértil y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Mirta? Daniela Prile y Viviana Valles te saludan. ¿Cómo andás, Daniel? Hola, Viviana. Hola, un placer, como sábado. siempre. Muchas gracias, Mirta. Bueno, siempre con el suelo y con la sostenibilidad, decía yo, como protagonista, eso es lo que generalmente se viene respirando en los últimos APRESID, y por lo que veo, año tras año, es un mensaje que no solo va creciendo desde el punto de vista conceptual, sino también de lo que las empresas van llevando y van mostrando. Por ejemplo, con el avance de más biológicos, con el avance de más mediciones para hacer y demostrar que somos sustentables. Sí, totalmente. Como bien decís, en APRESID se vio todo ese despliegue, se habló muchísimo de biológico, de bioestimulantes, de huella de carbono. En el panel que estuve, la verdad que se presentaron datos muy interesantes del proyecto de huella de carbono de APRESID, que ya lleva 5 años de ensayos, ¿no? De trabajar con los lotes, con los productores, con socios de APRESID, realizando esa huella de carbono base, ¿no? Tan importante como punto de partida para saber dónde se está parado y para después implementar las herramientas necesarias para disminuir esa huella de carbono. Mirta, ¿y cuáles son las perspectivas, digamos, hacia una producción de bajas emisiones? Las perspectivas son muy buenas, es algo que se viene hoy por hoy. En el presente, digamos que todavía no se palpita, no, pero sí en un futuro y mirando otros continentes como el europeo, sabemos que va para ese lado. Es algo que tenemos que estar preparados, que tenemos que empezar. No es de algo que se puede hacer de un día para otro, claro. Es un camino. Por lo tanto, es importante que empecemos a escuchar lugares o países más avanzados, cómo se está trabajando, qué se está haciendo, cuáles son las posibilidades y las ventajas que nosotros tenemos desde Argentina, ¿no? Porque como es un país en donde tenemos muchas ventajas en cuanto a lo que es huella de carbono de productos o cultivos como el trigo y el maíz. Entonces, todo eso es empezar, es un camino y creo que hay que tomar conciencia para dónde ir, ¿no? Ustedes compartieron panel con Puma, que es una de las empresas que ha avanzado mucho en la medición, digamos, en la trazabilidad, en demostrar todo esto de lo que estamos hablando, porque en definitiva uno cuando va haciendo todo esto después tiene que demostrarlo, certificarlo, etcétera, y puede generar un montón de ventajas competitivas. Me imagino que ahí está esa oportunidad de la que tanto han hablado, pero lo importante de todo esto es que todos dentro de la cadena estén con ese mismo enfoque. Por eso me interesa saber qué es lo que ustedes están haciendo en esa medición de huella de carbono desde la generación de los propios fertilizantes y no solamente pensando después en el producto terminado, que es el que puede llegar a la góndola en un supermercado en Holanda o en España. Exactamente. Mira, nosotros desde Profértil estamos trabajando en 2 líneas de acción muy fuertes porque sabemos que los fertilizantes nitrogenados, como es la urea, tiene mucha implicancia en la huella de carbono de cultivos como el trigo, el maíz, la cebada, ¿no? Por esa fertilización nitrogenada que se hace.
Y esa implicancia, por eso estamos trabajando en dos líneas, viene de la mano de la producción de urea, ¿sí? Y de la aplicación a campo con las emisiones que ocurren en el campo. Entonces, desde Profertil estamos trabajando en esas dos líneas. Este año lo que se logró es la verificación de terceras partes de la huella de carbono de producción de urea, la huella de carbono del 2024, una tarea que venimos trabajando del 2014 en eficientizar la planta de urea para bajar esa huella de carbono, porque ya en el 2014 la habíamos medido, logramos bajarlo un 40%, después hicimos un benchmarking para compararnos con la producción de urea a nivel mundial, a nivel global, y ahí nos dimos cuenta que teníamos realmente una muy buena huella de carbono de producción, ya que estamos dentro de los 10 países, o por lo menos de las publicaciones que se hicieron, que se midieron en esa revisión bibliográfica internacional, dentro de los 10 primeros. Y la verdad que estamos hablando de huella de carbono un 40% menos que la del promedio. Uh-huh. Y también, con respecto a esto de Puma y los calculadores, precisamente la huella de producción que toman estos calculadores es una huella de las publicaciones de Ecoinvent o AgriFood, en el cual la huella de carbono de producción la traen como default, ¿sí? Son huellas de carbono de producción de Europa o a nivel mundial, que la verdad que es como 45% más que la de Profertil. Entonces, hay una ventaja muy grande, una ventaja competitiva muy grande al tener esta huella verificada, que el productor agropecuario, cuando compra urea granulada Profertil, pueda utilizar para su certificación. Eso es dentro de la línea de producción, sí. Sí, Mirta, sí. Y por el otro lado, dentro de la línea de aplicación, desde el 2020 estamos realizando ensayos a campo con medición, con cámara estática de las emisiones de óxido nitroso y también con trampas de amoníaco para determinar la volatilización, que es una emisión indirecta de óxido nitroso. Y estos ensayos es para determinar los factores de emisión locales, que también, como no hay datos a nivel local, lo que se está tomando son internacionales, que por default IPCC te propone un número cuando no hay datos locales, que se llama de Tiers 1, que realmente nos castigan bastante, porque son datos, obviamente, son datos promedios globales. Nosotros lo que estamos midiendo son emisiones que prácticamente es la mitad de lo que dice el IPCC. Entonces estamos trabajando fuertemente en la elaboración de publicaciones científicas, porque es necesario publicarlas en revistas científicas y para poder tomar esos valores. Una vez tomados los valores, ya el productor agropecuario también va a poder tomar estos factores de emisión locales. Pero tenemos que seguir trabajando con la Secretaría de Ambiente y Agricultura para que lo empiecen a tomar desde el inventario de gases de efecto invernadero de la Argentina. Mirta, bueno, justo este año el lema de APRESID, nuestro suelo, nuestra voz, hablando justamente de suelo. Si tuviéramos que sacarle una foto al suelo de la República Argentina hoy, ¿cómo sería esa foto en cuanto a el análisis que se hace de los suelos, a la manera de fertilizar, bueno, de todo? Bueno, nosotros lo que difundimos siempre son las mejores prácticas de manejo para la nutrición, precisamente por la necesidad de que el productor agropecuario realice el análisis de suelo presiembra para poder basar su estrategia de fertilización en ese análisis de suelo, sabiendo con qué nutrientes cuenta ese suelo para un determinado cultivo, una determinada zona, y también determinado clima, ¿no? Porque sabemos que cada campaña es climáticamente muy distinta, como este año se habla de año niño, ¿no? Sí. Entonces es muy necesario tener el análisis del suelo para saber cómo partís, cómo empezás esta estrategia de fertilización. Y por supuesto, todo lo que se habla de las mejores prácticas en cuanto a momentos de aplicación, con el análisis del suelo determinás la dosis según el potencial del cultivo. También es importante la forma de aplicación y sobre todo las fuentes, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta qué porcentaje de nutrientes tiene la fuente a aplicar, en qué forma de nutrientes tiene esa fuente.
Y nosotros, obviamente, para una mejor eficiencia de uso del nitrógeno, lo que proponemos es el uso del N-Total Plus cuando tenés problemas de volatilización, ¿sí? Cuando lo aplicás en superficie y hay probabilidad de volatilización con altas temperaturas y no hay una lluvia en pocos días, o sea, inmediatamente. Bueno, nosotros aconsejamos aplicar en Total Plus para esperar esa lluvia precisamente y evitar la pérdida de nitrógeno por volatilización. Todo eso mejora la eficiencia de uso de ese nitrógeno. En muchos lugares ya hubo casi un niño, ¿no? También, porque hubo muchas zonas donde cayó bastante agua. Te vas a encontrar seguro y muchos productores se van a encontrar con suelos muy lavados. Sí, tal cual. Por eso es importante el análisis de suelo presiembra, porque muy probablemente no tengan nitratos o muy pocos nitratos. Claro. Como vos decís, el agua hizo que esos nitratos, lo poco que quedaba después de la cosecha, se perdieran. Entonces, necesitamos saber con qué contamos y es muy, muy importante el análisis de suelo inicial. Sí, llegar con una planta, además, recién decías lo del año niño, que es una realidad, es clave para también estar preparado para las enfermedades que seguramente van a aparecer en el caso de trigo y otros cultivos después. Tener un buen cultivo, un cultivo bien nutrido, digamos, robusto, sí. ¿no? Digamos, es una cuestión que a veces... y desde el inicio, y desde el inicio, porque no te sirve esperar a mitad de camino, necesitamos una planta que tenga buen establecimiento, buen crecimiento inicial, buen sistema radicular. Desde el inicio tenemos que pensar no solamente en nitrógeno, sino en fósforo, en azufre, en zinc, en los nutrientes que van a hacer que nuestro cultivo sea un cultivo con mucho mayor vigor, con un cultivo resistente a las enfermedades que pueden llegar a surgir. Pero por supuesto, sí. Mirta, gracias por la charla, por el tiempo. Un placer conversar con vos como siempre. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel y Vivi. Un gusto, como siempre. Igual, un beso grande. Mirta Toribio, jefa del área de investigación y desarrollo de Profértil. Todas las economías regionales en una radio. Todas las producciones en un programa. Palabra de Campo en Splendid 990.